Ellos salvaron el mundo juntos. Ahora deben hacerlo separados. La historia comienza con una imagen de los Titans, los Titanes. Donna Troy, Arsenal, Raven, Nightwing, Beast Boy, Cyborg y Starfire, listos para la batalla. El grito de Titans together. Titanes juntos. saliendo de labios de Donna, nos recuerda la esencia del grupo. Sobre eso, Donna piensa: no recuerdo la primera vez que se dijo, ni quién lo dijo primero. Pero Titans Together era más que un grito de batalla, más que un eslogan pegadizo. Era una filosofía. Desde nuestra adolescencia hasta la adultez, parecía que mientras estuviéramos juntos, podíamos hacerlo todo, mantenernos firmes frente a cualquier amenaza. Pero los titanes ya no están juntos. Starfire partió al espacio, junto con las 3 torres titán reacondicionadas para vuelos espaciales, llenas hasta su capacidad con refugiados que emprendían su éxodo desde la Tierra. Solo puedo esperar que haya logrado encontrar un planeta seguro para su grupo. Ahí vemos a Starfire llegando a Tamaran y siendo recibida por Blackfire, su hermana mayor. Beast Boy está con su amiga cambiaformas de la Doom Patrol, Beast Girl, asegurando la seguridad de su grupo de refugiados en un planeta del sistema Próxima Centauri. Ahí vemos a ambos luchando contra las criaturas que les dieron una sorpresa al llegar al planeta. Nightwing y Raven fueron a Gemworld para ayudar con el reasentamiento de refugiados, donde Amethyst, princesa de este reino mítico, aseguró que ellos y su contingente recibirían la bienvenida más cálida. Ahí vemos a Jinx atacando y derribando a Nightwing con una descarga mágica, mientras se declara la reina del lugar. Cyborg entró al torneo Omega, una competencia contra otros héroes. El ganador final recibiría suficiente energía Omega para enfrentar la amenaza inminente de Darkseid, aunque no hemos recibido noticias sobre cómo le fue en el torneo, ni ninguna información sobre el destino de aquellos que cayeron. Ahí vemos imágenes de su enfrentamiento con Swamp Thing, que se cubrió en el número anterior de la serie, y lo que pasó después, en DCKO número 3. Ambos videos están en el canal. Roy Harper, Arsenal y yo somos los últimos titanes en la Tierra, un planeta que se transforma rápidamente en un nuevo apocalipsis, con las fuerzas de Darkseid preparando el planeta en anticipación de su regreso. Los titanes, juntos, han salvado el mundo docenas de veces o más. Ahí vemos a Donna y Arsenal, sometidos por las fuerzas de Darkseid, comandadas por Grail, quien les tendió una trampa y les dice que sería mejor que se rindan. Ahora estamos dispersos por la galaxia, y no estoy segura de que siquiera quede suficiente de la Tierra como para salvar. Pero puedes estar seguro de que vamos a defender lo que queda de ella. Finalmente, Donna y Roy se ponen de pie y le responden a Grail que eso no va a pasar y que los Titans nunca se rinden. Grail, con una sonrisa irónica, les dice que son predecibles. Una falsa llamada de auxilio fue suficiente para atraerlos. Los llamados superhéroes. Ahora podrá presentarlos como trofeos cuando Darkseid llegue. Inmediatamente, lanza un ataque contra los Titans, quienes lo esquivan gracias a sus asombrosos reflejos. Grail ataca de nuevo a Arsenal, mientras añade que, si no se rinden voluntariamente, ella los hará caer, y lo que le ofrecerá como trofeos a Darkseid cuando llegue serán sus cuerpos. Él le responde que no se rendirán. Y Donna agrega que mucho menos sin pelear, mientras se le arroja por detrás y la golpea en la espalda. Grail le dice que reconoce en ella el entrenamiento de las Amazonas. Sabe que es una de las chicas que Wonder Woman acogió. Agrega que ella es, en parte, amazona también. Podrían haber sido hermanas en otra vida, pero prefirió inclinarse del lado de su padre, Darkseid, y se despojó de la empatía y la misericordia que corren por las venas de las Amazonas. Esa debilidad fue purgada. Solo la guerrera permanece. Luego golpea a Donna con fuerza, haciéndola caer al suelo. Grail se para frente a Donna y expresa que, quizá, no tenga que matarla. Ella es una prueba viviente del verdadero potencial de una amazona. Fue la protegida de Wonder Woman una vez, pero ya no está en el mundo que conocía. Todo cambió. Podría ahora hacer de ella su alumna, para convertirla en una guerrera de Darkseid. Donna, enfurecida, la mira y le pregunta si está bromeando, y le responde parafraseando a su amigo Arsenal. No hay una maldita posibilidad de que eso ocurra. Mientras que, con un poderoso golpe, la derriba, estampándola contra un muro de piedra. Grail se recupera y exclama que esa era su última y única oportunidad, así que le ordena a su ejército de Parademons que destruyan a los 2 Titans.
Nos movemos a Gemworld, donde Nightwing ha sido atrapado por un hechizo de Jinx. Ella le dice que allí no puede tocarla. Ella es una hechicera poderosa, en un mundo donde la magia florece, pero él le responde que no dejarán que se salga con la suya. Jinx le contesta que ni siquiera todos los Titans juntos podrían detenerla si estuvieran allí, ya que ella es más fuerte en ese lugar de lo que puede comprender. Y eso fue antes de que subyugara a Amethyst y a sus magos, tomando su poder como propio. Mientras tanto, en otro lugar, Raven exclama que deben marcharse en ese instante. Nightwing no puede sobrevivir contra Jinx por mucho más tiempo. Vemos a Raven con Terra, discutiendo. Terra le dice que eso suena más como un problema suyo que de ella, ya que ella nunca aceptó ayudar en la misión de los Titans. Agrega, con ironía, que ya estaba empezando a acostumbrarse al tanque de contención donde ellos la encerraron. Raven la interrumpe. Le recuerda que Deathstroke casi la mata, antes de abandonarla. Los titanes la salvaron, pero eso puede discutirse luego. Sin embargo, Terra insiste. Raven solo quiere usarla, al igual que todos, que solo ven en ella un arma poderosa. Raven le contesta que tal vez eso sea cierto, pero ella podría hacer algo más. El planeta se enfrenta a una amenaza terrible, y ella podría ser su salvadora. Además, le dice que puede ver en su corazón, y nota que está enfadada, con una justa razón. Pero si quiere que ella piense en Terra como algo más que un arma, debe darle un motivo convincente, probándose a sí misma. Volvemos a la Tierra. Decenas de Parademons rodean a Arsenal y a Donna. Él exclama que están en problemas, son demasiados. Luego agrega que sabe que no han hablado realmente de lo que está pasando entre ellos. Donna, en medio de la batalla, le pregunta si cree que ese es el momento adecuado para empezar a hacerlo. Arsenal le contesta que solo quería hacerlo, por si no había otra oportunidad. Agrega que si ese es realmente su final, le alegra saber que será junto a ella. Grey los oye y se burla de ambos, diciendo que es muy dulce que se preocupen el uno por el otro, pero también es muy trágico. De repente, una tremenda descarga de energía cae sobre Arsenal. Donna lo observa y grita, desesperada. Volvemos a Gemworld, donde Jinx continúa sometiendo a Nightwing. Le dice que su tiempo se acabó, y probablemente sea lo mejor, considerando lo que he planeado para la gente de ese mundo. Ella no tiene la intención de ser una reina benevolente. En ese instante, aparece Raven, gritándole que ella no le hará daño a nadie, envolviéndola con su capa. Pero Jinx se libera con facilidad y le responde que se equivoca. De hecho, a la primera que lastimará será a ella. Jinx lanza un poderoso hechizo contra Raven, mientras exclama que sus poderes no le hacen más daño que los palos de Nightwing. Aunque la magia de Raven sea fuerte, Jinx está absorbiendo el poder místico de todo Gemworld, un reino de cristales y gemas, que aumentan su magia, dándole el poder sobre todo, dándole control. Pero alguien la interrumpe, diciéndole que lamenta decirle que eso no es suficiente. Luego se escucha un estruendoso ruido, y vemos que un enorme puño hecho de rocas ha aplastado a Jinx contra el suelo. Terra, la responsable, le dice a Raven que ahora entiende por qué la llevó a Gemworld. Raven sabía que ella podía controlar los minerales con su geoquinesis. Parece que, después de todo, la piedra vence a la magia. Raven, mientras ayuda a Nightwing a ponerse de pie, le dice que le alegra que haya decidido unirse a ellos. Terra le responde que la convencieron las palabras de Raven. Agrega que por eso eligió ayudar. A sí misma, mientras esboza una sonrisa diabólica. Raven le pregunta si hará lo mismo de siempre, y Terra responde que, haga lo que haga, no cree que Raven jamás llegue a confiar en ella. Añade que eso está bien, ya que no necesita a nadie más. Al final, siempre, todo el mundo se vuelve contra ella. Finalmente, mirando a Jinx, aplastada bajo el puño de roca, le dice que siente que le haya robado el protagonismo, porque ahora comienza el reinado de Terra. Ahí la vemos sentándose en el trono de Gemworld, con Raven y Nightwing dentro de estructuras rocosas que los mantienen encerrados, como si fueran insectos atrapados en ámbar. Hola amigos, si valoras este trabajo, apoya a Ryuse Comics con un me gusta y suscríbete. Gracias. Volvemos a la Tierra. Donna está desesperada, intentando que Arsenal reaccione luego del ataque de Grail. Lo levanta en brazos y gira su rostro para ver a la causante, jurándole que pagará por eso, pero Grail responde que no pagará nada. Es más, recién está comenzando, y la vemos lanzando una nueva descarga de energía que hace volar todo por los aires. Pero la explosión no logra derribar a Donna.
Grail le dice que es impresionante que no caiga, y que se nota que Wonder Woman le enseñó a ser obstinada, mientras bloquea un nuevo ataque y se lanza sobre ella para cogerla por el cuello. Donna le responde que Wonder Woman lo hizo, pero que en Themyscira tenían otras palabras para eso: determinación, resolución, tenacidad y coraje para enfrentar el mal. Grail le responde que es una pena, que nada de eso ayudará a su novio. Ahí vemos como un par de paradimos levantan el cuerpo de Arsenal y se lo llevan. Donna le ordena a Grail que lo suelte, pero ella le responde, con una sonrisa en los labios: No lo creo. En lugar de eso, hablemos de lo que vas a hacer por mí, Donna Troy. De cómo prepararemos el glorioso regreso de mi padre. O eso, o tu arquero muere. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos: el final de los tiempos es inminente. Y así terminamos con Titans número 31, con guión de John Layman y arte de Pete Woods. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Por cierto, saludos a Frank Wolf Snake. Nos vemos allí.